Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra capacitación de seguridad y salud ocupacional. En esta ocasión vamos a ver lo que son riesgos en oficina, pero adaptado al home office, que es la realidad que estamos viviendo. La agenda del día de hoy son los objetivos de esta presentación, definir y entender qué es un peligro y riesgo, así como los tipos de peligro y la clasificación de los riesgos en oficina, ya sea eléctrico, manipulación de cargas, caídas a mismo nivel, incendios, riesgos psicosociales, diseños del puesto y ambientales. Los objetivos de la presente capacitación son identificar los diferentes peligros que existen a nuestro alrededor y los riesgos que estos traen consigo, así como reconocer las fuentes generadoras de riesgo que podrían afectar nuestra salud. Finalmente, una vez de haber reconocido estos peligros y sus riesgos, poder establecer medidas preventivas y o de control que nos van a permitir minimizarlos y así poder trabajar de una manera más tranquila. ¿Qué es peligro y qué es riesgo? Debemos tener en cuenta estos dos conceptos. Muchas veces los confundimos o no sabemos diferenciar bien qué significa cada uno de ellos. El peligro viene a ser la situación, la cosa, el suceso que por el solo hecho de existir y estar a nuestro alrededor ya es capaz de ocasionar algún daño. Por ejemplo, una alfombra podría ser un peligro porque de repente está mal ubicada o está arrugada y el solo hecho de que está ahí me podría generar un riesgo de tropiezo. ¿Ok? Con eso llegamos a lo que significa riesgo, que es la probabilidad de que un peligro se materialice. La alfombra por sí sola no me va a hacer daño, pero si yo paso donde está esa alfombra, hay una probabilidad, hay un riesgo de que me tropiece. ¿Ok? Y la consecuencia podría ser un simple tropiezo, una caída o una lesión mayor. La consecuencia se ve en el ser humano. Existen 6 tipos de peligros a los que vamos a estar expuestos. Físicos, auditivos, todo lo que tenga que ver con el ruido. Lo recomendable es estar en un ambiente que no tenga mayor a 65 decibeles. También el físico visual, por el tema de nuestros ojos, lo que es cansancio, disminución de la actividad laboral, por la propia fatiga. También tenemos peligros del tipo químico, generando una dermatitis o intoxicaciones inclusive por inhalación. Peligros del tipo biológico, que es a lo que estamos expuestos actualmente por el tema COVID. Ergonómicos, que lo vimos en la tercera capacitación. Y los psicosociales, que van a depender bastante sobre los horarios, turnos, carga de trabajo, relaciones interpersonales y las tareas que estamos desarrollando. ¿Ok? Son 6 a los que estamos expuestos. Podríamos agrupar los físicos en uno solo como auditivo y visual. Vamos a ver una breve clasificación de los riesgos, ¿ok? Tenemos los riesgos generales a los que todos estamos expuestos y los riesgos específicos que ya van a depender de nuestro tipo de actividad y del lugar en el que lo estamos desarrollando. Es decir, cada casa tiene un riesgo específico distinto porque sus condiciones ambientales y el diseño de puesto de trabajo en que nosotros hemos creado para hacer nuestras labores va a causar distintas consecuencias dependiendo de la persona. Veamos en primera instancia los riesgos generales. Que tenemos eléctrico, caídas a mismo nivel, manipulación de cargas e incendios. ¿Por qué no colocamos caídas a desnivel? Porque estas están consideradas a partir de 1,80 m. Y al nosotros ser una empresa del tipo administrativo, ninguno hace labores o trabajos a más de 1,80 m de altura. Veamos el primer riesgo, que es el riesgo eléctrico. ¿Cómo podemos evitar tener ese tipo de riesgo? Obviamente acá vemos 2 imágenes bastante interesantes
que podría ser un día a día que vemos en la casa, y como no conocemos o no le damos mayor importancia, a largo plazo podría o no generar alguna consecuencia como un incendio, un cortocircuito, etc. ¿Ok? Si nosotros queremos manipular una caja de electricidad, obviamente tenemos que tener el conocimiento previo, bajar la palanca general, etc. para evitar electrocutarnos. Asimismo, tampoco debemos sobrecargar las extensiones. Como vemos aquí, esta extensión, ¿dónde está mi mouse? Por aquí. Esta extensión tiene ya un primer espacio que ha sufrido una quemadura, ¿ok? Porque se está sobrecargando. Y como esta persona dijo, este se me quemó, voy a usar el siguiente. Y al siguiente le ha puesto 1, 2 adaptadores para enchufar 1, 2, 3 enchufes, donde este tiene la posibilidad de enchufar más y lo más probable es que acá los bordes tengan más. Este cable no va a soportar, no podemos sobrecargar nuestras extensiones y estas solo deben ser utilizadas si son obligatoriamente necesarias. ¿Ok? Siempre hay que comprobar el buen estado de los cables de la máquina, de nuestra computadora, del módem, etc. No podemos decir, ay, se peló un poquito, lo voy a parchar. No, si es lo más probable es cambiarlos, ¿ok? La mayoría de estos equipos vienen con cables que se pueden cambiar, se retiran, se cambian y con otro soquete se coloca. Tampoco hay que manipular las conexiones. Es decir, no sé si ustedes han visto o la mayoría de las laptops vienen con el tercer pin, que es el pin de tierra, y como a veces no hay el adaptador, se arranca ese pin y se sigue usando doble, ¿ok? Eso está totalmente prohibido. Cómprense un adaptador y utilicémonos. Ese pin tiene una función, ¿ok? Como les comenté también, el no sobrecargar los enchufes y mantener la tensión que está destinada para esa conexión. Si yo tengo el enchufe de mi casa que tiene para 2 enchufes, no le voy a poner un adaptador donde voy a conectar 10. Voy a estar sobrecargando esa red con una alta probabilidad de cortocircuito, y recordemos que el cortocircuito, lo menos trágico que me puede pasar es que salte mi caja de luz y se corte toda la luz en mi casa. Pero lo más trágico es que se ocasione un incendio. ¿Qué otro riesgo? Tenemos el de manipulación de cargas. Si bien en la oficina no lo veíamos mucho, estoy segura que en casa, aquellos que tienen hijos o que deben estar moviendo la oficina de un lado para otro, la laptop, etc., estamos con este riesgo, ¿no?, de poder lesionarnos. Veamos aquí al señor en la figura de abajo. El peso máximo que puede cargar una persona de manera general, dejando de lado el género, es de 25 kilogramos. ¿Ok? Si nosotros lo levantamos en la posición correcta, es decir, rodillas flexionadas, espalda recta, el bulto cerca al cuerpo, estamos ejerciendo una presión de 75 kilos en la columna, específicamente entre la lumbar 5 y sacral 1. ¿Ok? L5, S1. Que es donde generalmente se hacen los tipos de hernia por mala manipulación. Si yo estuviera levantando este mismo peso, simplemente doblando la espalda, que es como generalmente una persona levanta, miren el peso que estamos aplicando a la columna, 375 kilogramos. Son 300 kilos más de peso en función al esfuerzo que estamos haciendo para poder levantar esta caja, y eso que la caja tiene asas, ¿no? Imagínense, hay objetos que nosotros levantamos y ni siquiera tienen dónde agarrar, entonces tenemos que manipular y hacer un esfuerzo adicional, ya sea con los brazos o con la propia espalda, para poder lograr levantarlo. Entonces es muy importante la posición en la que nosotros estemos realizando los levantamientos, ya sea que esté levantando algún objeto o que esté levantando a un niño, ¿ok? Y como peso máximo es de 25 kilos. ¿Qué me puede causar la manipulación manual? De repente una pequeña molestia como fatiga física, o podríamos llegar a lesiones, hernias, pequeños traumatismos, e inclusive ya algo mucho más severo que va a pedir terapia, inyecciones, etc. ¿Ok? De manera general, como les comentaba, el peso máximo permitido es de 25 kilos,
pero si estamos hablando de mujeres, es de 15. ¿Ok? Eso es hecho, no es discriminación. Esto es en base a estudios, porque obviamente la fisionomía muscular de un hombre es mucho mayor que el de una mujer. Pero si hablamos de manera general, personas que de repente están haciendo algún tipo de actividad física, que están mucho más activos, lo dejamos en 25. ¿Ok? Si es un peso mayor, lo recomendable es que sea ya entre 2 personas o utilizar ayuda como carritos, herramientas, sogas, etc. Ahí estamos. ¿Cómo prevenimos las lesiones de manipulación de cargas? Debemos situar el peso cerca al cuerpo, ¿ok? No estirarnos para levantar algo, sino nosotros acercarnos al objeto. Obviamente flexionar las rodillas. ¿Por qué flexionar las rodillas? Porque la fuerza la tenemos que hacer con las piernas y no con la espalda, ¿ok? Y también mantener la espalda recta para que de esta manera evitemos lesiones en la L5-S1. Los músculos que debemos usar para el levantamiento son piernas y brazos. Y si es necesario, de repente tratar de apoyarnos dentro de nuestro propio cuerpo, es decir, como arrastrándolo hacia arriba. Caídas al mismo nivel. Como su nombre lo dice, son caídas de repente algún resbalón, algún tropezón, etc. Ok, vemos aquí al señor que se está tropezando con el cable del monitor. ¿Por qué? Porque obviamente vemos que el cable está tensado, no está yendo al ras del piso, no tiene ninguna señalización. De repente el escritorio podría estar pegado a la pared para poder evitar este tipo de accidente o incidente, porque todo va a depender si hay o no lesión. Vemos aquí también el caso de esta señora que se está tropezando con un objeto que estaba a la mitad del camino, en este caso el tacho. Tenemos a este señor que, como la gavetera no tiene un freno o un seguro, muy probablemente estaba pesada, como vemos que tiene ahí bastante papel, ha tirado fuerte de la manija, se ha salido de su sitio y probablemente le va a estar aplastando el pie. Y como no tiene zapatos de seguridad, la gaveta debe ser bastante pesada, podría generar una lesión mayor en los dedos del pie. Tenemos también a este señor que está concentrado leyendo su documento, el cajón está abierto y va a tener un golpe a la altura de repente de la canilla o de la rodilla, pudiendo, dependiendo de la velocidad a la que se esté desplazando, simplemente ser un golpe o una caída. Tenemos también a esta persona que no alcanza el objeto que quiere obtener, los files morados que vemos en la parte superior. Se sube una escalera que no tiene freno, que no es la adecuada, podría ser simplemente un pequeño escalón de 2-3, no una escalera de este tipo. Y al no tener freno, se resbala la escalera, se cae la persona, le caen los objetos encima. Otra persona, distraída, se agacha a recoger el papel, se olvidó que la gaveta estaba abierta y se da un golpe en la cabeza. Persona que está viendo dónde colocar los cables, objetos en el piso. Tenemos ahí que le está generando presión en el cuerpo, en las piernas. Y tenemos este caso que es bastante común. A veces las personas usan los cajones como escalones, ¿ok? Para alcanzar algo que esté más arriba. Se suben y ¿qué es lo que pasa? Como el mueble no está sujeto, este termina volcándose encima de la persona con todo el peso de lo que lleva dentro. Muy bien. Veamos cómo podemos evitar este tipo de incidentes, ¿no? En el caso de los resbalones, obviamente tenemos que tener nuestros pisos limpios, secos y sin obstrucciones. Si se me cae el agua, el jugo, el refresco, limpiarlo de manera inmediata. No correr. Utilizar un calzado adecuado, no estemos en medias, en pantuflas, si es que estamos haciendo gestiones dentro del hogar, durante nuestro horario de trabajo. Y si fuera necesario reparar o reemplazar,
alguna sección del piso que esté rota. De repente mi casa es de parquet, se levantó una tablita, pego mi tablita para que no me ocasione ningún tipo de incidente. ¿Cómo evito los tropiezos y golpes? Siempre hay que ver por dónde vamos. No estar caminando con el celular, con el papel, no llevar objetos que obstaculicen mi visión, es decir, que vayan más arriba del nivel de mis ojos. Yo necesito ver por dónde voy, sobre todo también si estoy bajando o subiendo escaleras. Tenemos que tener nuestro lugar de trabajo iluminado para de esta manera poder observar cualquier obstáculo que esté en nuestro camino. Lo que habíamos visto el año pasado, las 5S, nuestro orden y limpieza. No obstruir los pasillos o lugares por donde las personas están caminando. Y si tengo cables, como veíamos en alguno de los ejemplos, necesitamos que estén, si sí o sí tienen que pasar por algún lugar donde transita gente, tenemos que asegurarlos al piso, que no haya nada levantado, de repente una cinta de embalaje ahí que vaya al piso, al ras, para evitar cualquier tropiezo. Y en el caso de las caídas, no correr ya sea en plano o en escalera, tampoco saltarnos los escalones. Usar la baranda, por algo existe la baranda, ¿ok? La baranda va a servir para mantener nuestra estabilidad y también brindarnos un apoyo en caso de repente de un resbalón, de un tropezón en nuestro propio movimiento de subir o bajar la escalera. Y así también asegurar las alfombras flojas y cortar los hilos sueltos para evitar cualquier tipo de tropiezo y posterior caída. Al riesgo de incendio. Entonces, un incendio puede ser causa de un equipo recalentado, de un cortocircuito, de cables calientes. En nuestra propia cocina puede haber un incendio, ya sea en el horno, en la sartén, etc. ¿Ok? Ahí vemos, no sé si ustedes alguna vez han visto que algún equipo se prenda, pero sucede, ¿ok? No solo es en las películas, no solo es en la televisión. Si hay sobrecarga de corriente, se incendian las cosas, ¿ok? Y el tener nuestro extintor, generalmente el de PQS, porque es para 3 tipos de fuego, nos va a permitir, de alguna manera, tomar una primera acción, tal vez solo para evacuar, porque todo va a depender de la dimensión del incendio, ¿ok? Podemos tener un amago de incendio que podemos apagarlo, pero si ya es un incendio, es decir, un fuego descontrolado, nos va a permitir, aunque sea, poder evacuar para posterior asistencia de los bomberos. Continuamos. ¿Cómo prevenimos el riesgo de incendio? Obviamente tenemos que reemplazar los cables y enchufes dañados. Si nosotros vemos que un enchufe de nuestra cocina, de nuestra sala, está medio quemadito, como vimos en la primera imagen, que ya en vez de estar blanco tiene un borde medio sospechoso negro, los dos orificios, lo mejor es cambiarlo porque puede ser que algún componente de este soquete que le hemos puesto al enchufe esté haciendo algún mal contacto, ¿ok? Tener los cables alejados del calor y del agua, obviamente. No colocar cables debajo de las alfombras. De esta manera evitamos que se genere calor. No sé si a ustedes les ha pasado que alguna vez han tratado de desenchufar algo y sienten que el enchufe está caliente. ¿Ok? Eso puede ser porque está perdiéndose energía en algún lado y hay que tenerlo en observación o de repente usar otro tipo de adaptador. ¿Ok? No remover el tercer conducto a tierra, es decir, ese tercer pin que la mayoría de nosotros no tenemos en nuestra casa donde enchufarlo, no hay que romperlo, eso tiene una función. Si no tenemos un enchufe de 3 pines, simplemente compramos un adaptador y nada más. Evitar varios enchufes en un solo toma corriente porque lo que estamos haciendo es sobrecargar la cantidad de energía que puede pasar por ese cable. Solo usar extensión cuando sea necesario, lo que hablábamos también al inicio. No jalar los equipos por el cable como si fuera un perrito, ¿ok? Hay que levantarlo para moverlo
Y cuando estamos desconectando, tampoco jalarlo del cable. Hay que acercar nuestra mano a la parte gruesa del enchufe y obviamente retirarlo. Y tampoco usar un equipo en malas condiciones. Recordemos que hay actos subestándares y condiciones subestándares. La condición va de acuerdo al objeto. Si el objeto está bien, si el objeto está mal, si tiene el cable fallado. Pero si yo no le doy una revisión previa para asegurarme de que todo va a funcionar bien, estaría actuando de manera incorrecta. ¿Ok? Cuando nosotros enchufamos, a veces salen chispas. Entonces también hay que tener bastante cuidado con eso y de repente utilizar algún otro adaptador que tenga un rango mucho más amplio para poder soportar la corriente o la carga que se le va a dar dependiendo del equipo que estamos usando. Muy bien. Regresamos a nuestra clasificación y ahora nos vamos a concentrar en los específicos de acuerdo al puesto de trabajo. ¿Ok? Tenemos dos que afectan a las actividades administrativas. Los psicosociales y los diseños del puesto. ¿Qué son los riesgos psicosociales? En adelante, RPs. Son la influencia nociva, ¿ok? Todo lo que es riesgo psicosocial viene a ser negativo, por eso es nocivo, sobre la salud del trabajador en base a 3 factores. Organización y su gestión del trabajo, la condición ambiental, es decir, el lugar donde estamos trabajando, y las propias necesidades del trabajador. Estos 3 factores van a dar como resultado un riesgo psicosocial en caso haya alguna falencia de alguna o todas ellas. ¿Ok? Algo que no esté funcionando bien. Si yo tengo un muy buen ambiente de trabajo y tengo personas, entre comillas, muy motivadas, pero la organización es pésima, es decir, la empresa no paga, no da beneficios, etc., mi riesgo psicosocial poco a poco va a ir aumentando y mi trabajador se va a ir desmotivando y de repente no van a cuidar el lugar de trabajo, etc. Y voy a ir reduciendo el nivel de confort del personal y por lo tanto vamos a comenzar a traer trastornos en las personas que podrían desencadenar en temas ocupacionales. Okay. Muy bien, ¿cómo reducimos los riesgos psicosociales? Obviamente esto suena muy bonito, ¿no? Ni sobrecarga ni subcarga. ¿Por qué? La sobrecarga me agota y la subcarga me hace sentir inútil. Si yo no tengo suficiente carga, voy a decir, estoy en un sitio donde estoy haciendo algo demasiado fácil y no me siento contento. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Tratar de buscar otra cosa o trabajar desmotivado. La falta de pausas. Es también importante hacer nuestras pausas activas, despejarnos un ratito, conversar con algún compañero y luego continuar con nuestra labor. La sobrecarga también que contrae jornadas excesivamente largas. Es importante mantener nuestro horario de trabajo. Si bien estamos en casa y puede ser ligeramente más flexible, pero también ponernos límites, ¿ok? No podemos estar 11 de la noche respondiendo correos. No es sano, ¿ok? La empresa te va a decir, muy bien, estás trabajando, pero no es sano para la persona, ¿ok? Tenemos que tener nuestros tiempos. Tiempos para trabajar, tiempo para comer, tiempo para estar en familia, tiempo para dormir, tiempo para el ocio también. Debemos hacernos horarios, levantarnos temprano, hacer ejercicio si queremos, o hacer algo que también nos motive, muy aparte de nuestras labores diarias. La repetitividad y la monotonía nos aburre. ¿Ok? Hacer todos los días lo mismo sin ningún cambio nos va a generar insatisfacción. ¿Ok? Entonces es bueno de repente ir alterando nuestra rutina. De repente un día hago ejercicio de un tipo, el otro día me pongo a bailar, el otro día de repente me salgo a dar 2 vueltas a la manzana, obviamente con todos mis implementos de seguridad, para de esa manera evitar la monotonía y tener un poco más de motivación. El aislamiento, obviamente, acá nos dice, ¿no? ¿Cómo reducimos? Evita el aislamiento. Estamos en una situación en la que el aislamiento es parte de nuestro día a día.
¿Y qué es lo que debemos hacer? Obviamente quedarnos en casa, pero tratar de romper esa monotonía de la que hablábamos hace un momento y de esta manera mantener nuestra mente activa. ¿Ok? Y nuevamente con el tema de trabajos fuera de turno, sábado, domingo, hay que respetarlos como si estuviéramos también trabajando desde la oficina. El estar encerrado en nuestra casa ya es más del aislamiento, ¿no? Porque ni siquiera podemos tener contacto con otra persona y el salir también nos genera a nosotros un riesgo psicosocial porque estamos pensando en que nos vamos a contagiar, en qué es lo que va a pasar. Entonces tenemos ahí un salgo, no salgo, salgo, no salgo. Entonces tenemos que tener en realidad todo balanceado para que en este caso que tenemos una mayor carga por el tema COVID, tratar de lograr de bajar este riesgo psicosocial, por lo menos en la parte laboral. ¿Ok? A ver, factores en el diseño del puesto. Esto lo conversamos en la capacitación anterior. Todo lo que tiene que ver del lugar donde nosotros estamos trabajando. Nuestra silla, nuestra mesa, nuestra computadora, la postura en la que nosotros estamos sentados todo el día, porque aunque parezca mentira, la hora se pasa volando y podemos estar 4, 5, 6 horas en una misma posición respondiendo correos, armando informes, etc. Y después terminamos como esta pobre señora estirándonos todo porque parece que hemos estado inmóviles por demasiado tiempo, ¿ok? Importante nuestras pausas, pero que también nuestro lugar de trabajo sea el adecuado para nuestro cuerpo. Recordemos que nosotros no nos adaptamos a la silla. La silla es la que se debe de adaptar a nosotros, ya sea con el cojín, con el reposapiés, levantarla un poco la silla, los apoyabrazos, etc. Usar un teclado, el mouse para no usar el mousepad de la laptop, etc. Y el último tipo de riesgo que vamos a ver son nuestras condiciones ambientales. Tenemos temperatura, humedad, ruido e iluminación. ¿Cuáles son las condiciones ideales? ¿Ok? Estamos hablando de ideales, no las reales. Lo ideal es que en invierno estemos en una habitación que vaya de 19 a 21 grados y en verano de 20 a 24. ¿Ok? Si no tenemos calefacción, aire acondicionado, ventilador, podemos utilizar otros artilugios como abrir mi ventana, en el caso del verano, cerrar mi ventana en el caso de invierno, usar mi mantita en el caso del invierno. Como estamos en casa, de repente usar un poco de ropa más ligera y cuidarnos del sol, obviamente, como habíamos visto también en la parte ergonómica. No es bueno que el sol nos dé de manera directa. En el caso de la humedad, lo ideal es que vaya entre 40 y 60. Todos sabemos que aquí en Lima vivimos prácticamente debajo del agua, ¿ok? Sin embargo, hay que tener en cuenta que un ambiente muy húmedo también es perjudicial para los equipos, ¿ok? Se oxidan mucho más rápido. Y un ambiente muy seco es riesgoso ya que podría ocasionar incendios mucho más rápido. ¿Ok? Una pequeña chispa, algo, se prende todo. ¿Ok? Entonces hay que tratar de repente con un deshumedecedor, tener o poder regular la humedad, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que tienen alergias y que se intensifican por el tema de la humedad en el invierno. En el caso del ruido, lo normal es que sea de 65 decibeles y para un nivel de concentración, es decir, una habitación un poco más silenciosa, de 55. ¿Cómo medimos los decibeles? Hay varias aplicaciones que podemos bajarnos desde nuestro App Store o desde nuestro el store del Android, que nos permiten también medir el tema de ruido a través de los micrófonos del celular. Y finalmente el tema de iluminación, que también es bastante importante. El nivel recomendado para trabajos administrativos es de 500 a 1000 lux. Ojo, luxes, ¿eh? No watts, que es con lo que nosotros compramos los focos. ¿Cómo podemos hallar qué tipo de foco debo comprarme según el lugar donde yo estoy trabajando?
Vamos a ver estos tres gráficos para finalmente hacer una pequeña operación matemática aquí. Del lugar donde se ubica el foco, vamos a medir distancias, ¿ok? 1 metro, 2 metros, 4 metros. Generalmente los techos tienen una altura de 2 metros 20 aproximadamente, ¿ok? Entonces vamos a enfocarnos en esta sección de aquí. ¿Qué quiere decir? 4 veces menos intensa en función a la fuente, ¿ok? Si yo estoy a 1 metro, está ok. Pero si yo ya estoy a 2 metros, la intensidad de mi foco es solo la cuarta parte. Es decir, si yo tengo un foco, veamos el recuadro de la derecha, que tiene 280 lumens o lúmenes. A 1 metro tengo 280 luxes. Pero si estoy a 2 metros, es la cuarta parte, es decir, 70. Y recordemos que era entre 500 y 1000, ¿ok? Por lo tanto, aquí también compartí un pequeño recuadro con distintos tipos de foco. El halógeno, el incandescente, el ahorrador y los LEDs, que son lo que están de moda ahora, ¿ok? Haciendo un cálculo rápido, tomando en cuenta techos de 2 metros aproximadamente, el foco que deberíamos tener nosotros en la parte superior, donde realizamos nuestros trabajos, es de 2600 lúmenes, correspondiente a un LED de 24 o a un ahorrador de 40 watts o un incandescente de 150, ¿ok? Haciendo el lumen 2600 entre 4, 650 lux, que corresponde dentro del intervalo de 500 a 1000 luxes. Bien, creo que eso... A ver, recomendaciones finales. Tenemos que inspeccionar de manera regular nuestros equipos para ver de que el cable no se haya pelado, de que la conexión donde conecto yo mi laptop esté correcta, no esté botando chispas, no esté quemada también. Tener un botiquín a la mano, tener mi botiquín en casa, mi alcohol, mi agua oxigenada, mi algodoncito, mi gasa, para dar un primer auxilio. Tener los objetos también punzocortantes alejados de los niños o en un cajón, ¿ok? Un cajón seguro. Revisar nuestras conexiones eléctricas revisando manchas o quemaduras en los tomacorrientes, lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Si ya veo ese bordecito medio negro quemadito, mejor hacer un cambio. Si veo que está medio sospechoso, inclusive llamar a un electricista. Podría ser que los cables que circulan dentro de nuestra estructura sean demasiado delgados para la cantidad de carga eléctrica que le estamos dando. Evitar también las alfombras, muchos tienen alfombras, en lugares transitados y que vayan a ser una fuente posible de tropiezos y caídas. Ordenar nuestros cables, no tenerlos todos mezclados y evitar los lugares donde la gente transita, evitar colocar los cables. Tener una buena iluminación, si uso mi iluminación natural, si es demasiada, controlarla, si es muy poca, ayudarme con un foco. Tener buena postura, si es que estoy levantando carga. Si no tenemos extintor, tener un extintor. Si tengo mi extintor y está vacío, rellenarlo. Si tengo mi extintor y está vencido, hacerle el cambio correspondiente. Y si tengo un extintor, saber usarlo. De nada me sirve tenerlo ahí de adorno, ¿ok? Si usamos una cocina u otro electrodoméstico que irradie calor, ya sea mi hervidor eléctrico, mi sanguchera, mi panini, mi horno eléctrico, etc., no distraernos porque de repente en un giro me puedo terminar quemando la mano, ¿ok? Y si salimos a la calle, utilizar nuestros EPP, nuestra mascarilla, careta, lentes, etc. Guantes, si es que así lo desean, pero recordemos que los guantes no nos hacen invencibles, ¿ok? Los guantes es solamente si es que vamos a agarrar algo y al toque lo desechamos. No es que todo el día esté con mi guante y me agarro la cara, me sobo el ojo con el guante cochino, no. Los guantes simplemente es para algo específico y al tacho, ¿ok? Y finalmente termino con la frase: si tropezaste de nuevo con la misma piedra,
señaliza, pues, ¿no? O sácala de ese lugar para que no te vuelvas a tropezar.